En los libros de historia se habla de los recicladores de base, como lo conocemos hoy día, desde los inicios de la historia de la región metropolitana. Ellos recogían residuos de las orillas del río y esos residuos servían para ser revendidos, hacer trueques o ocuparlos para otras cosas. Eso ha evolucionado a hoy día, en donde ellos son una pieza clave del reciclaje en nuestro país, porque recuperan de los domicilios el material que luego llega a las empresas y que se puede reciclar y volver a tener una nueva vida. En la economía circular son claves y queremos contarles la historia desde los años 2000, cuando ellos empezaron a formalizarse para hacer lo que son ahora los recicladores de base en nuestro país. Vivimos los tres quienes que estamos acá, nosotros ya nos conocemos hace 20 años, estamos desde esos tiempos ya vivenciando los temas de reciclaje y también como atendiendo la invitación que nos hace Felipe y de detenernos y de profundizar. La idea es poder como entregarles esta historia de vida a ustedes, en donde convergen muchos de los temas que hemos abordado en estos 2 días de jornada. El acceso a la justicia, el acceso a la participación, el derecho a la participación y la necesidad también de fortalecimiento y cómo ese fortalecimiento de capacidades puede generar un cambio cultural que es el que nosotros vivenciamos desde los inicios de esta historia. Y bueno, la línea de este conversatorio es que tanto Carolina, como en ese tiempo directora ejecutiva de la Casa La Paz, y Salvador, reciclador de base, que en ese tiempo no se llamaban reciclador de base, ya les contará Salvador, y yo como colaboradora también de Casa La Paz, vivimos los inicios del inicio de este movimiento. Manos en la basura, pero la cabeza bien erguida. Es el espíritu de los cartoneros modernos y su agrupación, una actividad que comenzó como una manera de escapar de la extrema pobreza, pero que se ha ido convirtiendo en una forma de trabajo permanente y con una agrupación de carácter mundial. Por allá por el año 2003 trabajábamos en la Casa de la Paz y el tema del reciclaje, para los que son más jóvenes, en Chile no prendía, como se hizo famosa una frase ahí. No pasaba nada con el tema del reciclaje, habían algunas iniciativas, estaban las campanas de reciclaje de vidrio, pero en realidad era muy poco lo que estaba ocurriendo en nuestro país con eso. Y a la Casa de la Paz llegó Alex Ramos, que trabajaba en Guerdahuasa, que para los que no saben es una empresa que recicla chatarra y con eso hace acero. Y eso era completamente desconocido en nuestro país. O sea, para nosotros era la CAP la que hacía fierro a partir de materia prima, pero nadie sabía que en nuestro país se reciclaba acero y que con eso se hacían fierros que construían los edificios y todo en Chile. Entonces ellos llegaron y dijeron, ¿saben que necesitamos que la gente sepa que se recicla la chatarra en nuestro país porque necesitamos materia prima para poder seguir con este trabajo? Y entonces yo, la única profesora de la Casa de la Paz, fui encomendada a escribir esta guía, que tenemos aquí, la trajimos, que se llamó Guía Educativa para el Reciclaje del Acero a Reciclar Chatarra. Cuando me puse a escribir la Guía de la Chatarra, empecé a indagar, como buena historiadora también, bueno, cuál era la historia del reciclaje, y también les pregunté, bueno, pero ¿cómo se provee la empresa de la chatarra? Y ellos me dijeron, bueno, tenemos unos centros de acopio que nos proveen la chatarra. Ya bueno, pero esos centros de acopio, ¿quién provee esos centros de acopio? Porque en el fondo, si nosotros vamos a hacer una guía educativa de reciclaje del acero para los establecimientos educativos, yo no solo los tengo que incentivar a que sepan que se recicla la chatarra, tengo que decirles cómo ellos pueden reciclar el acero que pueden juntar, ¿no es cierto? Las patas de las mesas, las sillas, todos esos materiales. ¿Cómo hacemos para que ese material llegue efectivamente a la empresa? ¿Qué es lo que tú quieres que ocurra? Y ellos entonces dijeron, bueno, en realidad están los centros de acopio y ellos deben ser proveídos por los cartoneros. En realidad no sabemos muy bien ahí cómo sigue el encadenamiento productivo hacia atrás. Y entonces dijimos, bueno, tenemos que saber eso, porque si yo voy a un colegio y le digo, sabe que aquí tengo una guía para que usted recicle chatarra, tengo que ofrecerle la solución de cómo él va a hacer llegar esa chatarra a la planta. Y entonces ahí fuimos a investigar a los centros de acopio de la región metropolitana y descubrimos que estaban estos cartoneros, que muchos de ustedes se deben acordar, se llamaban cartoneros,
en mis tiempos más antiguos, era el viejo el saco con el que nos amenazaban si no nos comíamos la comida, y resulta que ellos eran los que hacían la labor de recuperación del material para el reciclaje antes de que tuviéramos lo que tenemos hoy día, ¿no es cierto? Y entonces ahí empezamos a ver que en realidad no solo recuperaban cartones o vidrios, sino que también recuperaban acero. Y entonces ellos fueron plasmados aquí en la guía, yo marqué la página, porque hicimos todo un levantamiento para esta primera guía, en donde pusimos los datos de los centros de acopio que tenían ya recolectores identificados que podían ir a los colegios a recuperar chatarra. Bueno, luego el desafío fue lanzar la guía. Y yo me acuerdo que en ese tiempo Arturo, que estuvo ayer, me dijo, bueno, hagamos el lanzamiento en la estación Mapocho. Y ya buscamos una sala, 50 profesores, irán a llegar, porque en realidad el tema del reciclaje no pasaba nada. Y él dijo, no, arrendemos la estación Mapocho completa, yo llevo la máquina compactadora y ustedes se consiguen a los profes y le llenamos. Y nosotros, ¿pero cómo vamos a llenar la estación Mapocho? Bueno, ocurrió. ¿Por qué les cuento esto? Porque en realidad ahí nos dimos cuenta de que el tema del reciclaje tenía un mercado ávido por saber cómo podíamos reciclar, solo que no estaba estructurado. La gente no tenía dónde llevar, era como la gran crítica, ¿no es cierto? Bueno, yo puedo reciclar el plástico, pero ¿qué hago con el plástico? En ese tiempo no había mercado para los materiales como hay hoy en día. Y entonces fue tanto el éxito, bueno, que de regiones nos dijeron, oye, pero ¿sabéis qué? Necesitamos una guía también para Arica, para La Serena, para Concepción. Queremos también reciclar chatarra, los colegios también queremos reciclar chatarra. Y entonces tuvimos que empezar a indagar, bueno, ¿cómo lo hacemos? Porque también queremos ofrecerle a ellos la posibilidad de que junten chatarra y lleguen a centros de acopio que le entregan a Gerdau. Y entonces ahí se produjo una sincronía maravillosa con el universo porque buscamos fondos, en ese tiempo era la DOS, la que ahora ustedes deben conocer que es el FOIP, el Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público, y empezamos un peregrinaje por todo el país para ir a ver cómo se abastecían estos centros de acopio de reciclaje de chatarra. En paralelo, Gerdau decidió identificar cuáles eran estos recicladores chatarreros que en el fondo entregaban chatarra a Gerdau. Hicimos un estudio con la Universidad de Chile y ahí identificamos que había 178 familias que estaban ligadas al encadenamiento productivo de la chatarra. O sea, era un grupo súper importante y que hasta ese momento estaba completamente invisibilizado. Creo que estamos hablando cerca del 2003, por ahí, ¿no? Sí. Salvador, en esos tiempos, entre 2000 y 2003, ¿en qué estaban ustedes como recicladores? ¿Estaban organizados? ¿Dónde estaban trabajando? Cuéntanos un poquito ahí de tu historia. Buenas tardes, mi nombre es Salvador Allendez. En esos tiempos era muy difícil ser como ahora, que ahora somos nombrados recicladores. En esos tiempos éramos cartoneros, éramos mal mirados por la sociedad. Como dijo aquí la señorita, éramos invisibles para la sociedad. O sea, todos los miraban con la desconfianza, pero en el fondo todas esas empresas que querían el material éramos nosotros, que éramos la hormiguita que llevábamos todo eso a un centro de acopio y se fomentaba después con camión y lo llevaban hacia esos lugares. O sea, y era muy difícil en esos tiempos para nosotros trabajar en el reciclaje que es ahora, porque en esos tiempos nosotros éramos llevados detenidos por vagancia, éramos detenidos, depende la situación del carabinero de turno, si lo tomaba mala, los bajaba todo el material que ya habíamos recolectado y lo dejaban botado y lo llevaban a una comisaría. Y ahí estábamos todo un día detenidos por vagancia. Entonces fue muy difícil hasta los que los pudimos organizar y hacer sindicatos para poder defenderlos de la injusticia de la sociedad, porque en ese momento era injusto lo que hacían, porque nosotros éramos personas que buscábamos un sustento para el hogar. O sea, no se veía ahora como el reciclaje, pero lo que hacíamos nosotros en el fondo era el reciclaje. O sea, era alimentar a nuestra familia honradamente y de pasada estábamos fomentando el reciclaje y ayudando al planeta. Que en estos momentos se ve diferente porque en estos momentos el planeta lo estamos destruyendo porque vamos construyendo, haciendo y todos los materiales se sacan del planeta. O sea, lo estamos destruyendo de a poquito, entonces nosotros estamos fomentando con un poquito de arena, un granito. Estamos tratando de ayudar al planeta y de que no lo destruyan entero. ¿Y cómo fue que se generó este encuentro?
Yo recuerdo que tuvimos que ir a hacer como una peregrinación a las distintas partes del país para ver de dónde provenía esa chatarra, porque, claro, estaban los intermediarios, que eran los que le proveían a las grandes empresas, pero ¿quién proveía a los intermediarios? ¿Tú te acuerdas? Sí, bueno, ahí se hizo efectivamente un peregrinaje, fuimos encontrando cartoneros en distintas partes del país. En algunas partes estaban agrupados, en otras no, y ahí lo que hacíamos era recorrer las calles, íbamos a preguntarle cuando veíamos a la gente en triciclo, a veces en bicicleta, con carritos que tiraban, oiga, ¿y usted a dónde lleva el material? ¿Tiene más asociado? Y ahí fuimos juntándolos con este fondo que les dije de la DOS, logramos hacer encuentros regionales en donde ellos se fueron conociendo. Y nosotros nos conocimos con Salvador, porque ahí les digo las sincronías del universo, porque en ese tiempo el gobernador Claudio Rego era alcalde de la municipalidad de Peñalolén y habían pasado a la gente que estaba en la toma, en la que vivía Salvador, a las casas Chubi, y él tenía ganas de poder organizar a los que eran los cartoneros que vivían en la toma, que tenían otras condiciones de vida, ¿no es cierto?, para que pudieran seguir ejerciendo el oficio en estas nuevas viviendas. Y entonces ahí llegó el alcalde y nos dijo, oye, ustedes que están algo avanzando en este tema, ¿cómo nos pueden ayudar para formalizar a esta gente que ya ahora está viviendo en otras condiciones? Y ahí fue que conocimos a Salvador. A Ezequiel Stay, que me imagino que muchos de ustedes lo conocen, lo encontramos en La Serena, él ya tenía un grupo más organizado, pero entre ellos no se conocían. Entonces, en estos encuentros que fuimos haciendo a nivel regional, ellos se fueron conociendo y se fueron dando cuenta que tenían las mismas condiciones de vida, las mismas dificultades que cuenta Salvador para trabajar y que efectivamente eran, y nosotros como Casa de la Paz nos dimos cuenta de que había un enclave, o sea, un grupo que eran ellos, que eran claves para poder empezar a fortalecer el reciclaje, que en ese tiempo, como les comentaba, no pasaba mucho con eso aquí en nuestro país. Sí, yo recuerdo cuando nos contactamos y nos conocimos con Salvador, ustedes no estaban organizados, cada uno hacía su actividad como por separado. Cuéntanos, Salvador, ¿cómo comenzó esa organización y qué tuvieron que hacer para poder como agruparse y tener en el fondo el objetivo común que era reciclar en conjunto? O sea, en el conjunto fue organizarlos como sindicato. Lo primero era defenderlo de la arbitrariedad, que éramos arbitrarios cuando éramos perseguidos por la autoridad porque eso era injusto. Entonces, como lo encontrábamos injusto, hicimos un sindicato para defender los derechos nuestros, porque en el fondo éramos trabajo. O sea, en el fondo nosotros inventamos ese trabajo del reciclaje. Somos los inventores, porque yo ya estoy por cumplir 60 años, salgo de los 19 años a la calle, o sea, llevo 40 años en la calle. He trabajado en Ñuñoa, Providencia, en muchas comunas, entonces hemos visto muchas realidades. Entonces, para fortalecer nuestro esto, hicimos el sindicato, después llegó Casa de la Paz, que lo empezó a hacer clases, y ahí empezamos a tener más moderación para poder irlos por un camino como correspondía. O sea, ser una frase que era clave para nosotros, que fue dignificar el oficio. Porque en el fondo, la mayoría de mis compañeros, que yo dirijo un sindicato en Peñalolén, yo les decía, compañeros, siéntete digno de este trabajo. No porque andí en la calle recogiendo las cosas, los desechos de la sociedad, te vayas a sentir menos. Nosotros somos, aparte de mantener tu familia, ayudáis al medio ambiente, al planeta. Porque la importancia de reciclar, yo que ya con el tiempo he aprendido mucho, la importancia de reciclar 1 tonelada de cartón, salvamos 17 árboles, más los 30.000 litros de agua que se necesitan para procesarla, más la energía que los guays que se necesita, más los camiones, el material, todo lo que se necesita para ir a cortar esos árboles y lo necesario que son los árboles para el medio ambiente. Porque en el verano, con el cambio climático, como se queman los bosques, o sea, miles de árboles quemados, y ese es el aire que estamos perdiendo cada vez. Entonces nosotros tenemos que sentirlo importante los recicladores. No porque tengamos un trabajo que no era bien visto, pero ahora es diferente, ahora es bien visto. Y la sociedad ha cambiado porque cada vez somos mejor vistos y cada vez la gente nos va ayudando más y tenemos otra expectativa sobre nosotros de la sociedad.
Sí, respecto a lo que dices de dignificar oficio, yo me acuerdo perfecto, estaba la Bárbara también, era un proyecto de la DOS que teníamos que hacer un manual de capacitación y ahí se acuñó el concepto de dignificando oficio. Y yo creo que ahí también comenzó a reconocérselo a ustedes como recicladores, como partes de la cadena, como promotores ambientales. Y creo que en ese momento se generó un cambio cultural tan relevante que el día de hoy, como bien dices tú, o sea, cambió la forma de verlos de los otros y también como ustedes mismos se ven. Bueno, y así también continuaron muchos otros proyectos, también en línea como de fortalecer las capacidades, de generar conocimiento y de que este se pueda transmitir. ¿Tú nos podrías contar de cómo fue ese camino, Carolina? Sí, bueno, aquí hay algunas fotos que anduvimos buscando. Ahí, por ejemplo, está unos talleres que les hicimos para que pudieran ellos mismos arreglar los triciclos, porque había veces en que se quedaban tirados y ellos no tenían las capacidades para arreglarlo. Hicimos desde eso a instalar capacidades. Se me acaba de olvidar el nombre, pero el Claudio Lucero, que también les hizo el tema de trabajo en equipo, de liderazgo. Ahí hay una foto emblemática de cuando iban a las capacitaciones y dejaban estacionados sus triciclos afuera. Y bueno, y lo importante de esto, y yo creo que sirve para este módulo que tiene que ver con Escazú, es que esta instalación de capacidades vino a partir de las necesidades que ellos mismos nos fueron diciendo que requerían para poder formalizar el oficio. No fue algo que nosotros dijimos, les vamos a enseñar Excel, les vamos a enseñar contabilidad o les vamos a enseñar microemprendimiento. Fueron temas que ellos fuimos levantando y que ellos nos decían, ¿saben qué? A nosotros nos serviría, por ejemplo, un tema que yo creo que fue muy importante fue el hacer las rutas que ellos tenían. Hubo compañeros que andaban en bicicleta al lado de ellos que hicimos todas las rutas y después las levantamos en SIG para poder mejorar la ruta, cosa que fuera mucho más eficiente porque ellos bajaban de Peñalolén o subían de Estación Central, por ejemplo, a Las Condes, que era donde había más material, y después tenían que bajar con todo el material. Entonces fuimos mejorando las rutas, hicimos ahí unos trabajos y a partir de eso después hicimos unos operativos de reciclaje en donde definíamos zonas para poder ir retirando de manera más ordenada todo el material que salía. Aquí en la foto, esta foto yo creo que es súper importante, la de acá, porque empezamos a llevar también a los que identificamos que tenían más capacidades para liderar a otros países. En Colombia, en Brasil, en Argentina, los recicladores de base ya estaban organizados y tenían poder político. Y entonces dijimos, bueno, esta es una oportunidad para que ellos puedan ir a estos lugares y vean otras formas en que ellos pueden efectivamente poder ser reconocidos y dignificados, y ahí en esa foto sale el circulito, es donde ellos son los actores claves, ¿no es cierto?, de la cadena del reciclaje, y en la otra foto en donde estamos en, creo que fue Colombia, claro, en donde, bueno, ahí abajo está Ezequiel, y en donde íbamos nosotros como acompañantes, porque en realidad aquí los actores eran ellos, donde se encontraban con otros recicladores y podían compartir experiencias y venirse fortalecidos, ¿no es cierto?, para poder en realidad lograr lo que tienen hasta ahora. Salvador, a propósito de todas estas herramientas y de todos estos conocimientos que se fueron generando a partir de estos proyectos, ¿qué sientes tú que han logrado la organización y el movimiento en este último tiempo? ¿Cómo ves que han podido aprovechar esos conocimientos y transmitírselos, ya sea en los colegios, a la gente que les van a retirar? O sea, de todo lo que empezamos, por ser cuando yo era dirigente antes de ir a Colombia, porque fue invitado a Colombia, ahí me cambió la expectativa de la vida. Porque yo cuando fui a Colombia yo decía, ¿para qué necesito aprender por ser la tecnología que ahora está, que todos la usan, que es normal, que a los que somos de Mada los cuesta un poco? Pero ahí cambió la expectativa porque ahí eran los mensajes que se mandaban por computador, todo, entonces yo no sabía ni prender un computador. Entonces ahí me cambió la expectativa un poquito y dije, no, y aparte Colombia que lo hablan como que es peligroso, que aquí, allá, pero Colombia es un país muy organizado en el reciclaje, o sea, quedé admirado con todas las organizaciones que tienen, porque aquí nosotros estamos organizados en Chile ya, pero nos falta mucho, porque aquí ahora yo soy parte de la NARS, que es la Asociación Nacional de Recicladores de Chile, pero todavía nos falta, porque ahora con la ley REC que viene un poquito complicado, pero con todo lo que lo han hecho de la Casa de la Paz y de todos los inicios que tuvimos,
lo ha servido mucho. Y yo toda la experiencia se la he pasado a mis compañeros para fortalecer el movimiento y que sigamos siendo visibles ante la sociedad. Sí, a propósito de lo que comentas de la ley REP, bueno, como todas las leyes tienen su gestación y tienen su historia, sus tras bambalinas, todo. Carola, ¿tú nos podrías contar cómo fue la inclusión de los recicladores en la ley? Sí, bueno, nosotros también estuvimos ahí cuando empezó a hablarse de la ley REP. Nos invitaron, en ese tiempo era la CONAMA, yo creo, para empezar con esta ley. Y nosotros ya estábamos trabajando con los recicladores y en alguna de las mesas que hubo dijimos, ¿saben qué? Aquí falta un actor súper importante que son los recicladores de base. Porque en el fondo, si nosotros hacemos esta ley sin ellos, van a quedar afuera como han estado siempre y lo que tenemos que hacer es promover un reciclaje inclusivo, en donde ellos, como los que son los que encadenan el reciclaje desde los hogares o desde los pequeños centros comerciales hasta las empresas, tienen que estar presentes porque van a ser los que van a permitir que esto sea mucho más eficiente. Y ahí logramos que ellos se sentaran a la mesa, ¿no es cierto? Y ahora, como ustedes saben, en la ley REP están incluidos como gestores y todo eso fue un proceso muy largo en donde, gracias a todo esto que hubo de fortalecimiento de los liderazgos, de ellos mismos, ellos pudieron defender su espacio en estas nuevas reglas del juego, ¿no es cierto?, que tiene el reciclaje en nuestro país. En Salvador, y respecto a lo mismo, ¿cuáles son sus expectativas respecto a la implementación de la ley? ¿En qué están ustedes? ¿Cuáles son los desafíos que se les presentan a futuro? La expectativa en esta ley es que seamos incluidos y no postergados, porque en el fondo nosotros somos los iniciadores de este trabajo, entonces sería injusto que quedáramos fuera de una ley que hicieron entre cuatro paredes y al principio que no fuimos considerados. O sea, es muy injusto, yo lo encuentro. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ya ahora que vamos a ser incluidos, que seamos incluidos verdaderamente. No que seamos incluidos cuando haya prensa, que haya cosas así nomás, que digan el reciclador, y después cuando haya que hacerlo, lo estén dejando afuera. Como ya ha pasado en algunos lados, que contratan a otras personas que nunca han reciclado y cuando son cosas que son para recicladores, los dejan afuera. ¿Por qué? Porque me pasó una esta cortito. Cuando se hizo el Eco Chilestra en Peñalolén, una empresa que quiso hacer, cuando era Chilestra, quiso hacer un modelo de reciclaje. Y ahí me contrataron a mí y a dos compañeros más. ¿Y qué pasó? Que ya, como pedíamos exigencias, o sea, exigencias que eran laborales, pero que eran necesarias como trabajadores, les fue molestando. ¿Por qué? Porque creían que, porque somos recicladores, éramos todos ignorantes. Porque eso también confundía a la gente, que son recicladores, no saben nada, son gente ignorante, son borrachos, son drogaditos, son todo eso, pero no es así. Somos gente de familia y gente de trabajo. No es así como piensa la mayoría de la sociedad. Entonces, a futuro nosotros queremos con la ley ser incluidos verdaderamente. La misma pregunta que le hice a Salvador. ¿Cuál crees tú que son los desafíos que vienen respecto a la implementación de la ley? Bueno, yo creo que lo mismo que reforzar lo que dijo Salvador, yo creo que es súper importante seguir con esta instalación de capacidades para fortalecer a los recicladores de base. Este es un trabajo que es muy largo, imagínense, partimos como el 2004, 2005, la Casa de la Paz ya no sigue trabajando en ello, pero hay otras organizaciones como la Ciudad Posible que siguen trabajando con ellos, que están articulando a los gestores, que están apoyándolos para que se conformen en cooperativa y efectivamente puedan estar inscritos como gestores y que puedan participar. Y yo creo que en todo lo que hemos hablado hoy en esta jornada que tiene que ver con los defensores ambientales, porque los recicladores de alguna manera igual están, ¿no es cierto?, apoyando en la defensa de nuestro medio ambiente, también un poco rescatar el tema de que ellos no solo se llevan el material que se recicla, ellos también se llevan el material que nosotros pensamos que ya no sirve y lo venden, por ejemplo, en las ferias como de segunda
material de segunda mano y también, por lo tanto, ellos son como los primeros que empezaron con el tema de la economía circular. Hoy día Salvador nos contaba de que de repente él se ha llevado televisores que dan de baja, que sirven y los tiene en su casa. Entonces, efectivamente, yo creo que aquí hay que seguir valorando y capacitando e impulsando para que efectivamente ellos sean incluidos realmente en el encadenamiento productivo de todo el desafío que tenemos para poder llegar a las metas de reciclaje que tenemos como país. Salvador, ¿y ustedes como organización, cuáles son los proyectos que tienen ahora a futuro? O sea, a futuro, como te decía, sobre el reciclaje ser incluido. Y también como dirigimos algunas ferias en Peñalolén de colero, que le llaman colero, y que es el reciclaje, que son todas las cosas que ya dejaste de usar una zapatilla y la querís botar, pero está buena, venderla a la feria. O sea, a todas las cosas que se le pueden dar una segunda oportunidad. Y que no estén en un vertedero ni en la basura, ¿no? Porque van a estar van a estar muchos años. Porque en el futuro nosotros queremos que ser, como te decía, incluidos y ser realmente. Porque como te digo yo, nosotros ahora, por ser yo estoy con el grupo que tengo, que trabajo con la mayoría de mi familia, estamos recolectando casi 4 toneladas de plástico al mes. O sea, significan 4.000 kilos. Y cada botella pesa como 30 o 40 gramos. O sea, si veíamos eso, estamos recolectando demasiadas botellas al mes. O sea, y soy yo nomás con mi familia, pero hay otros más que también. Entonces, todo eso igual es importante porque ya todo eso lo dejamos que esté en los vertederos, que esté en el río, que esté en las carreteras. O sea, eso falta también conciencia que las carreteras, las calles no son un basurero que van pasando en el auto, vamos para afuera. Entonces no es así, no cuesta nada y después dejarlo en un centro de acopio o en un lugar donde se está recuperando ese material. Porque en el fondo la mayoría de las personas dicen, no, si esto es basura no es materia prima, porque con la botella se vuelve a moler, se vuelve a hacer otro producto. Entonces le pudimos dar una oportunidad como al vidrio, al cartón, como a todos los materiales. A todos se le puede dar una segunda oportunidad y seguirlo manteniendo. El vidrio se puede reciclar siempre, el 100%, el 1000%, todo el tiempo el vidrio. Y es muy importante también reciclarlo. No tendrá mucho valor, pero es importante. Creo que es muy relevante cuando tú haces el retiro. En Salvador también le hace retiro a mis vecinos y me comentan que en el fondo les hace una clase de educación ambiental cada vez que les va a hacer el retiro, o sea, con cifras y con toda la secuencia que genera hacer el reciclaje. Y eso claramente va aportando a este cambio cultural que se ve en muchos elementos desde los recicladores, como comentaban, en su identidad, también en la capacidad que tienen de recolectar. Nosotros cuando conocimos a Salvador, ellos andaban en el triciclo, la mayoría de ellos, y había muchos temas también como dolores de rodillas, de espalda, y se le hicieron en talleres de seguridad, empezaron a implementar medidas de seguridad también, y ahora Salvador tiene una flota de 3 toritos. 3 toritos y una camioneta. Sí. ¿Nos puedes contar cómo fue ese proceso de cambio? Bueno, eso cambió bastante porque pasar de un triciclo a una moto torito primero, o sea, de peladear, porque yo hacía para Las Condes, hacía ahí de Peñalolén, iba para Camino al Alba, que usted sabe de allá es bastante, pero era harto, andaba mucho. Para Providencia igual cuando salía a las 8 de la noche y volvía a las 6 de la mañana, o sea, andaba toda la noche recolectando. Me encanta en todo caso, porque yo creo que soy una de las pocas personas que sale contento de su trabajo, voy feliz a hacer lo que hago porque me encanta.